Cielos destilen el rocío, nubes derramen al justo, ábrase la tierra y brote la salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: les aseguro que de los nacidos de mujer no ha surgido uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que apareció Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y la gente violenta pretende apoderarse de él. Pues todos los profetas y la ley anunciaron esto hasta que vino Juan. Y es que, lo acepten o no, él es Elías, el que tenía que venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya en este jueves de la segunda semana del tiempo de Adviento y no sé si es que estamos experimentando lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos en este tiempo, que es un tiempo de preparación, un tiempo de espera, un reinicio. Y realmente cuando uno hace un poco un alto, cuando uno empieza a leer con calma estas lecturas que estamos recibiendo por don del Señor, del Espíritu Santo, a través de su iglesia, uno se llena de una profunda alegría. No solo por la profundidad de la enseñanza, sino además por su belleza. Y me quiero referir brevemente a lo que se nos está presentando en esta segunda parte, fragmentos del segundo Isaías, Deutero Isaías, que se conoce también como el libro de la consolación. Y les invito a que ustedes lo lean con calma, con mucha calma, en mucho silencio, en oración, porque son muy bellos, muy hermosos, un alimento realmente divino, sobrenatural. Y hoy se nos da una porción más. Estamos en el capítulo 41, Deutero Isaías. El domingo veíamos este libro empieza y se llama Consolación justamente por eso, porque empieza diciendo: consuelen, consuelen a mi pueblo. Hay que entender el contexto de estos versos, de estos oráculos de Isaías. Como ustedes saben, Isaías profetiza en el reino de Judea, en tiempos que se estima que son más de 60 años, antes y durante el exilio. Y estos versos del libro de la consolación son cuando el pueblo ya está en el exilio. Es decir, Isaías o el Señor a través de Isaías está diciendo estas cosas a personas que están viviendo una situación humanamente, temporalmente terrible. Describámosla para recordar y ponernos un poco en su lugar. Han destruido el templo, han asesinado a todos los sacerdotes, han destruido la ciudad y el reino de Jerusalén.
todos sus campos de cultivo, han destruido sus casas, han asesinado a la mayoría de las personas, incluido al rey y sus hijos, y los sacerdotes, y a los sobrevivientes los han llevado como esclavos. ¿Se dan cuenta de ese drama? Todo eso es el pecado. Y claro, nosotros a veces no nos damos cuenta y uno dice, gracias a Dios porque yo no experimento, mi familia, nosotros, nuestro país, nuestra comunidad, la iglesia, no estamos en esa situación. Garrafal error. Porque también ahora vivimos una situación de desierto. Podríamos enumerar, si es que ustedes no lo asocian a hechos actuales que vive no solo la iglesia, no solo nuestro país, el mundo entero. Y yo les invito a que ustedes busquen qué cosas en ustedes, en sus familias, están presentando ese exilio. ¿Qué es lo que ocurre en esas circunstancias? Depresión, desánimo, cansancio, en una palabra, el riesgo de perder la fe. El riesgo de creer que a Dios no le interesan las cosas que nos ocurren en la vida presente. Que el dolor humano, el sufrimiento humano, las injusticias humanas, la mentira, el engaño, la delincuencia, la corrupción, la guerra, la violencia y todo el largo etcétera, no le interesa a Dios. Y claro, en esa época, en el pueblo de la primera alianza, en el reino de Judá, en el exilio, muchos pensaban eso. La mayoría. ¿Y ustedes no se han dado cuenta que ahora también la gente piensa que a Dios no le interesan las cosas que ocurren? Cuando uno llega a esa situación, ¿qué ocurre en las personas? Uno pierde la fe, claro, se desaniman y van a decir, yo mismo tengo que hacer las cosas. Si yo no las hago, ¿quién las va a hacer por mí? Dios nos interesa si como, si no como, si tengo trabajo, si no tengo trabajo, etc. Y ahora la mayoría de la gente piensa así. ¿O me equivoco? Yo estoy en otro planeta. Y claro, ¿por qué un ser humano puede pensar eso? Porque ha perdido la fe, porque su fe, que era solamente una fe centrada en las cosas de este mundo, es una fe sin esperanza y porque la prueba ante las dificultades temporales lo desborda. Y entonces en esa circunstancia aparece esto que hemos visto ya el domingo. Una voz grita en el desierto. Abajen los montes, levanten, eleven los valles, hagan rectos los caminos. Esos son los primeros versículos del libro de la Consolación. Y ahora vemos este otro pasaje, corresponde al capítulo 41. Y entonces el Señor le está diciendo a través de Isaías a ese pueblo, le dice, pequeña oruguita, gusanito, porque claro, en esas circunstancias uno siente que está entregado a la maldad, a los poderes temporales. No hay quien me defienda. Y entonces el Señor ahí los anima, los consuela, los levanta. Si ustedes en algún momento en sus vidas, en alguna persona que ustedes conozcan, en algún familiar, sienten desánimo, hay que ir al libro de la Consolación para poder entender el Evangelio. Y claro, se nos dice que esa voz que grita en el desierto es Juan Bautista.
que anunciaba lo que decía Isaías. Pero Juan Bautista, a diferencia de Isaías, que habla con un lenguaje poético, hermoso, bello, realmente es de una hermosura muy grande, es oración. Juan Bautista, por el contrario, era una persona de lenguaje duro, terrible. Le decía raza de víboras, pero no al pueblo, sino a los que estaban llamados a anunciar al Mesías, los que estaban llamados a reconocer los signos y que sin embargo solo se preocupaban de su bienestar personal y de las cosas materiales. Es decir, solo conocían los consuelos pasajeros. Cuando nosotros debilitamos la fe o perdemos la fe, no vamos a ser capaces de experimentar el consuelo de Dios y solo vamos a buscar consuelos pasajeros en las criaturas y en las cosas creadas. Y eso es la antesala del abismo. Y eso es muy común ahora. Ahora la gente busca su portátil, busca a la gente que lo aplauda, que te elogie, busca las cosas pasajeras y nos olvidamos del Señor. No es que esté mal las cosas temporales, son bienes, vienen de Dios, porque Él es la fuente de todo bien. Pero es tan grave la soberbia, el orgullo de decir no hay Dios, yo soy el dueño, yo hago lo que me da la gana, yo puedo, es mi esfuerzo, son mis capacidades, como creer no se puede ya nada, no se puede esperar de Dios, porque esos ambos extremos llegan al mismo punto, no hay Dios. Son los dos trampas del enemigo. Y de un lado exalta a los soberbios y de otro lado a los que sufren, a los que están experimentando la prueba, los quiere llevar al abismo, al suicidio. Ustedes saben, ahora nosotros vivimos una auténtica epidemia de suicidios. Ya eso estaba identificado desde el año 2000, porque las enfermedades, diríamos, la depresión, la ansiedad, las angustias, se han, diríamos, extendido exponencialmente. Pero no se habla de eso. Y entonces no se dice que la gente se suicida mucho más que nunca. En la época en que supuestamente la tecnología, los recursos, las posibilidades, los medios de comunicación, las redes, supuestamente nos acercan. Mentira. Una trampa. Y lo terrible es que quienes se suicidan, niños, jóvenes. No es que solamente se suicidan personas, entre comillas, en situaciones muy extremas, sino en el profundo vacío de que no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay esperanza. Y hay muchas personas que viven sin Dios, porque han hecho sus dioses, sus ídolos, y muchos de esos también son bautizados. Y a veces las familias no identifican la situación. Y entonces este tiempo es para darnos cuenta que el Señor viene en persona. Y viene absolutamente a todos, sin excepción, a todas las criaturas humanas. A los bautizados, a los no bautizados, a los que tienen distintas creencias, pero viene especialmente a nosotros, que estamos llamados a ser luz del mundo, luz de Cristo, pero que muchas veces
no sabemos cómo. ¿Cuántas veces las personas dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta breve sería, acoge al Señor, reconoce al Señor que está en ti. Y el Señor dice algo muy grande hoy día en el Evangelio. Les dice a los que lo escuchan, estamos en el capítulo 11 de San Mateo, que no hay nadie más grande nacido de mujer que Juan Bautista. ¿Qué significa eso? El esfuerzo humano, la autoperfección. Diríamos, Juan Bautista es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el precursor. Y para que nosotros que estamos llamados como iglesia también a ser precursores, a cumplir la misma misión de Juan Bautista, es decir, a preparar el camino del Señor, es decir, a dar testimonio de vida coherente, nosotros, igual que Juan Bautista, nosotros ya hemos sido visitados por el Señor. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor está en nosotros, no solo entre nosotros, no solo en el sagrario, no solo en la Eucaristía por antonomasia, presencia sustancial, sino también en nosotros y en especial en esas personas que están experimentando de alguna manera la prueba, diríamos la cruz. Y Juan Bautista por eso llamaba a la conversión en el desierto y bautizaba en agua. El domingo en el Evangelio según San Marcos se nos decía también que el Señor va a bautizar con el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido ya ese bautismo, que se actualice en cada sacramento, que tiene que ser un encuentro personal con el Señor. Y si es que ese encuentro se produce, hay una manera de darnos cuenta. Algunos creen que ese encuentro personal lo que produce es un intimismo, de encerrarme en mí mismo. Qué bien es que estoy yo, que nadie me molesta. Eso es una trampa. Si es que nosotros acogemos al Señor, vamos a ser como nuestra madre, como Juan Bautista. Vamos a correr presurosos porque vamos a compadecernos de todas las personas que viven como si Dios no existiera. Pero si a mí eso no me preocupa, para mí eso no es problema. Para mí, bueno, felizmente en mi familia, felizmente en mi casa, las cosas más o menos están bien, bueno, hay algunos problemas. Yo todavía no conozco al Señor. Tiene que desbordarse esas aguas en el desierto, esos estanques, en las montañas, en los lugares más alejados. Es decir, es el Espíritu Santo que nos tiene que mover. Y lo cierto es que eso no parece estar ocurriendo. La pandemia lo mostró claramente. En el momento en que la gente más necesitaba, nos replegamos por miedo, amparándonos en las normas oficiales que nos sirvieron de buena coartada, de excusa ante los hombres o ante nuestra propia conciencia, pero no ante el Señor. Y entonces nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta de esa realidad y que tenemos que volver al Señor para empezar de nuevo, porque si no vamos a creer que de lo que se trata es venir o no venir al templo, solamente por supuesto que es muy importante. Pero justamente la figura de Juan Bautista no fue predicar en el templo. El Señor sí enseñó en el templo. Él se fue al desierto, porque el desierto era el lugar donde había empezado la relación, el lugar del amor primero, donde el Señor les había manifestado su amor misericordioso, su consuelo.
pero ya en la ciudad, encerrados, en ellos mismos se habían alejado del Señor. Por eso, queridos hermanos, necesitamos en este tiempo el silencio de la oración, pedir al Señor la gracia de identificar su obra en nosotros y entre nosotros para reconocer su presencia. Y ahora que celebramos a San Juan de la Cruz, todo esto es muy pertinente. Si ustedes conocen algo de este santo, una persona muy sencilla, pero tal vez por lo menos a la mayoría de sus biógrafos impresiona profundamente su experiencia en la cárcel de Toledo. Estuvo preso. ¿Y ustedes saben quién los apresaron? ¿Quién apresaron a San Juan de la Cruz? ¿Quiénes lo persiguieron? O sus hermanos religiosos, los sacerdotes. De alguna manera es figura de la persecución dentro. Pero él en esas noches oscuras no se desanimó. Y si uno lee su poesía, claro, uno lee a San Juan de la Cruz y lee a Isaías y se da cuenta que hay una relación muy íntima con el libro de la consolación, porque él descubrió en medio de la experiencia del dolor la cercanía y el poder del amor de Dios y del consuelo de Dios, que todos nosotros necesitamos experimentar, porque ninguno de nosotros sabe cómo vamos a ser probados, cómo va a ser ese exilio que en algún momento va a ser prueba para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros seres queridos y en algún momento a la Iglesia Universal. De alguna forma uno podría decir, hay algo de eso en el presente. Pero cuando uno ve las reacciones de, entre comillas, los clérigos, los laicos comprometidos, nos damos cuenta que no corresponde a lo que el Señor nos enseñó y a lo que Él mismo experimentó. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿verdaderamente tengo fe? ¿Verdaderamente sigo al Dios vivo? ¿O de repente me he hecho un ídolo a mi manera, a mi conformidad, un Jesucristo cómodo para mí? Y si es que así fuera, tengo que abrir mi corazón. Tengo que pedirle al Señor que me cure, que me sane, que me levante, porque eso no me va a permitir mantenerme en pie ante la venida del Hijo del Hombre. Pidamos pues hoy a nuestra Madre Santísima y a San Juan de la Cruz que nosotros descubramos esa violencia que se hace contra el reino. Y esa violencia, hermanos, nosotros mismos la hacemos en Cristo que ya habita en nosotros y que muchas veces lo acallamos, lo ignoramos, porque simplemente queremos ver lo que nos agrada, lo que nos conviene, lo que nosotros creemos que es Dios, que es Jesucristo, porque en realidad rechazamos la cruz. Y damos pues al Señor que nos dé una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad. Que así sea.